¿Es sustentable en el corto plazo la economía si de pronto las necesidades políticas del nuevo encierro hacen que se siga emitiendo, Javi? No, no es sustentable bajo ningún punto de vista. Las características que está mostrando en los fundamentals Argentina es propio de una economía que va a explotar. Lo único que tenés incertidumbre es sobre el momento, pero que va a explotar no hay ninguna duda. A ver, lo pongo, digamos, en números. Si vos tomás los números con los cuales estallaron las grandes crisis de Argentina, Rodríguez en el 75 estalló con 14 puntos de déficit fiscal. Sí. Tablita cambiar en el 82 con 11. Hay que notar esto, la progresión de cada vez más chico. La hiperinflación de Alfonsín estalló con 8. La crisis y la convertibilidad con 7. El año pasado terminamos con 8,8% de déficit fiscal en términos de PBI. ¿Sí? Financiado brutalmente con emisión monetaria y atrapado en el sistema financiero, generando un sobrante monetario monstruoso. Si vos considerás que 8,8 es el déficit fiscal que quedó el año pasado, que además las cosas que quieren gastar de más son 2 puntos más por lo menos, o sea, ir a 11 puntos, ¿con qué lo vas a financiar? Con más emisión monetaria, vas a duplicar la cantidad de dinero, tenés una base monetaria y media escondida entre Levax y Pases, sí, con lo cual en un lapso de 7 a 28 días podrías estar multiplicando por 2,5 veces la cantidad de dinero. Tenés un sobrante de dinero en la economía de cerca de 10 puntos. Es decir, digamos, si vos además esto lo querés corregir con aumento del gasto público, financiado con emisión monetaria, esto vuela por los aires. Es decir, digamos, a ver, Guzmán es pésimo, es horroroso, ¿sí? Ahora, ¿es el único? Por lo que lo quiere recambiar o lo quiere modificar Cristina Fernández de Kirchner, es para traernos a todo el tren fantasma, pero con los personajes malos de verdad. Con la teoría Kicillof. Claro, exacto. Bueno, ese es el rey de los ignorantes, sí. Jorge Macri, intendente, está en línea. Repercusiones. Ahora les toca a los intendentes. ¿Se podrán llevar adelante estas restricciones? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, hay preocupación enorme. Has visto las nuevas cifras, ¿no? La curva es bien empinada. Hoy el gobernador dijo, no es una ola, es un tsunami. Dame tu impresión sobre las medidas y fundamentalmente sobre si es posible hacerlas cumplir y si esto creen ustedes que puede tener algún éxito. Bueno, primero la verdad es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y en este caso el nacional también han definido planes o decisiones o medidas que no han consensuado con los intendentes, simplemente las informan. Así que nuestra chance de hacer cumplir es relativa en función de que no ha habido un acuerdo previo y va a requerir un esfuerzo grande también de la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que hay algo que me parece que está como desordenado. Hay un orden. La posición, acá veía que Javier Milei asentaba con la cabeza. Pero es que sí, porque ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es que efectivamente es así. La lógica para combatir la pandemia, te diría que tiene una pata del sector privado y una pata del sector público. Es decir, si vos tenés Estado, además ese Estado es Estado de bienestar, y además de ser Estado de bienestar se ocupa de la salud, se tiene que hacer cargo de algunas cosas. Entonces, ¿cuál es la pata del sector privado? La pata del sector privado es la responsabilidad social. ¿Sí? Digamos, la higiene, el distanciamiento social, los protocolos. ¿Para qué? Para bajar la probabilidad de que se transmita el virus. O sea, es el rol esencial que tiene el sector privado. Ahora, después viene la responsabilidad sobre el sector público, que es mucho testeo para remover rápidamente la gente del sistema para que baje fuertemente la cantidad de gente que está infectando y mucha vacunación. ¿Para qué? Para que la cantidad de susceptibles baje fuertemente y eso te aplane el pico, ¿sí? Y no te colapse el sistema de salud. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para vos hacer esto necesitas que se gaste mucho en testeos y que se gaste mucho en vacunación. Y este gobierno de chorros, porque esa es la realidad, es un gobierno de chorros, o sea, primero no testeó porque no quiso dejar de robar. No olvidemos el caso de cuando Chile quiso ir a una compra conjunta con nosotros para que salga más barato y sin embargo el gobierno no la aceptó. ¿Por qué? Porque era una licitación internacional y transparente y con eso no podía robar. Y ahora, digamos, como hemos contaminado nuestro prestigio internacional, nadie nos quiere vender vacunas. Es más, nos llegan a querer regalar vacunas si no la quieren. ¿Por qué? Porque si te regalan no hay coima.
Entonces, en ese concepto, no vacunamos, no testeamos. Entonces, como el Estado no cumple esa función que supuestamente debería cumplir como seguro, que no hace, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Te compensa por el otro lado, te hace torta el sector privado, te lo restringe. Y claro, y eso genera otros problemas. Aparece Guzmán y dice, ojo, pará un poquito, porque si se me derrumba la actividad, si además tengo que dar IFE, si tengo que dar ETP, si tengo que empezar a dar un montón de subsidios más, y además tengo que poner las cuentas fiscales en orden, no me cierran. Entonces estalla. Bueno, controlar son ustedes y también están en una disyuntiva. A ver, en el matiz que presentó Horacio Rodríguez Larreta, vamos a cumplir, pero no estamos de acuerdo. ¿Con eso alcanza, digo, para manifestar, lo hablo como grupo político, ¿no? Nosotros recién, primero queremos ver la letra que se escribe en las reglamentaciones específicas. Que se va a conocer ahora en estas próximas horas. Claro, porque nos ha pasado muchas veces que dicen una cosa y después se escribe otra. Entonces yo, para dar una opinión profunda, quiero ver qué se escribe y qué roles va a asumir la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que los contagios no tienen que ver con la actividad formal y ordenada. Los pequeños comercios cumplen los protocolos de manera muy aplicada. Y cuando se recuperó toda la actividad comercial en la provincia de Buenos Aires, que fue en octubre, que después de batallar mucho logramos que se vuelvan a abrir los pequeños comercios de cercanía, fue el momento en el que hubo menos nivel de contagios. Así que el problema no está ahí, no podemos volver a caerle a todo lo formal. El problema fue lo informal. Ahora, la pregunta es, la policía, los sistemas de investigación que tiene que haber, el seguimiento de redes, ¿no se enteran de las fiestas ilegales? ¿Ninguno de ustedes ha escuchado que los jóvenes digan, no, tenemos que poner 2.000 pesos para una fiesta, son para la bebida? Yo tengo una hija que creo que tiene más o menos la misma edad de tu hijo, que estudian, creo han estudiado en la misma universidad, y se enteran de las mismas cosas que mi hija que tu hijo. Y anoche me decía en casa, papá, las fiestas clandestinas por Facebook, pero están al orden del día desde hace un año, y no van a frenarse por esto. No, es más, pueden llegar a empeorar. Lo que digo es, si uno no canaliza lo que es ordenado, lo que está a la luz, lo que está bien, esas cosas suelen terminar peor. Entonces, digo, siempre es como con el sistema impositivo, siempre le caemos encima al que está a la luz. El que trabaja en la sombra nunca sufre al Estado. En la Argentina siempre sufre al Estado el que está a la luz, el que hace las cosas prolijas. Entonces, lo que digo es, no podemos volver a repetir los errores del pasado. Ahora, ¿estamos en un momento de crisis? Sí. Los casos están llegando a niveles preocupantes, sin ninguna duda. ¿Debemos hacer cosas? Sí. Ahora, de nuevo, si no testeamos, aislamos y vacunamos en serio, nada va a cambiar porque nos encerremos, porque alguien de la familia va a salir, sí, y ese virus va a llegar a casa, y aunque estemos aislados, nos vamos a contagiar en casa. Digo, no es que nos vamos a una isla y zafamos. Jorge, sí. ¿Lo escuchaste el presidente hoy? Imbéciles y no sé qué otra cosa dijo. Miserables y malas personas. No sé a quién se lo dijo. Dirigentes de la oposición. Dirigentes de la oposición. A ver, no sé, no me voy a hacer cargo. ¿No lo escuchaste? ¿No lo escuchaste? No, no lo escuché. Te pido que lo compartimos. ¿Cómo no? Ayer leía a un imbécil que me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura que tiene que hacer yo? Cuidar a la gente. Decirle a la gente, tengan cuidado. Miren los números, 20.000 contagios diarios, no los escribo yo. Escucho otros imbéciles que dicen, no, los contagios son una solución política. ¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas, o una muy mala persona. Después le pidieron algunas aclaraciones, fue en radio con vos y se refirió, dijo varios dirigentes de la oposición. Los del comunicado. Lo del comunicado. Básicamente. ¿No? Bueno, no sé. La pregunta es, ¿algo de esto resuelve los problemas que tenemos? No. Es más, yo siento que los agrava. Pero esto acá no, lo que ha faltado... pero esto no habla de un momento del presidente, de un nerviosismo
muy evidente el presidente? Puede ser, pero yo quiero tratar de poner un poco de equilibrio y moderación en un momento de mucho dramatismo. Sí, claro. Y entonces, lo que digo, yo no voy a responder en el mismo tono que él se dirige a los argentinos, porque en definitiva él nos representa a todos. Y de nuevo, yo insisto, todos queremos proteger la vida, de esto no hay ninguna duda, nadie es dueño de querer proteger la vida, todos queremos que nuestros vecinos no se enfermen y todos estamos preocupados por la situación. La discusión es mucho más sutil y mucho más seria que eso, es qué de lo que podemos hacer sirve para que ese objetivo se logre. Y si le volvemos a pedir un esfuerzo a gastronómicos, a comerciantes, a la sociedad en general, tener certeza de que ese esfuerzo vale la pena. Porque si le volvemos a pedir un esfuerzo, Pablo, y no hay resultados como los que la gente espera, volvemos a destruir el valor de la institucionalidad. Cuando vas a salir, contestame esto, por favor. ¿Vos vas a salir a multar a gastronómicos, a bares en No creo que haga falta. Mira, mi experiencia es que se ha cumplido muy bien con las normas y los requerimientos formales de todo el comercio cada vez que le pedimos algo a los comerciantes y a los industriales y a los vecinos en Vicente López. Hay presencia, estamos cerca, no hemos tenido que poner multas, no hemos tenido que amenazar a nadie, trabajamos mucho en generar conciencia y la gente cumple. De nuevo, el problema no es lo formal, el problema es lo informal. Necesitamos que la provincia garantice que las actividades ilegales e informales no ocurran. Gracias, Jorge. Gracias, un abrazo grande a ustedes. Jorge Macri, intendente de Vicente López. Hacemos una pausa y ya seguimos con Diego Armesto, con Javi Lanari, con Javier Milei. Ya venimos. Les decía al principio en el editorial que hay mucho nerviosismo en el Instituto Patria. De nuevo, miran a Olivos, ahí está Alberto aislado, y no ven reacciones. Están exigiendo urgentemente ayuda económica. Esto no se sostiene sin ayuda económica. Cristina está furiosa con Guzmán. El miedo, solo queda el miedo. El miedo a la pandemia, el miedo a los números. La política del miedo. Bueno, la política del miedo tiene dos facetas. Una con el miedo propiamente dicho y otra es con el avance totalitario de, digamos, si vos tenés gobernantes con preferencias totalitarias. ¿El miedo por qué? Porque si hay algo que no pudo resolver el ser humano a lo largo del tiempo, ¿qué es? El miedo a la muerte. Es decir, siempre en todo está el miedo a la muerte. Sí, el eje central de la existencia humana es el miedo a la muerte. Entonces, ese es el primer punto. Y digamos, después de las distintas pestes, en especial la peste negra y todo eso, digamos, la gente le tiene un poco de miedo a la peste. Y esto entonces Pero ahora... Javier, hoy hay encuestas que dicen que la gente le tiene más miedo al hambre, a la economía, que a la peste. No, eso estamos de acuerdo. Acá, hoy, eso ahora. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque este gobierno hizo todo mal. En su negligencia, el año pasado mató 30.000 personas por mal manejo de la peste, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué, digamos, después trabajan sobre la idea del miedo? ¿Cómo trabajan? Porque esto está en Foucault, 1975, Vigilar y Castigar. El miedo, digamos, o sea, él en el capítulo 13, la disciplina, te marca todo el lineamiento del biocontrol. Y el biocontrol, sumado a Foucault 77, que es el control sobre la psiquis, es lo que permite el avance sobre las libertades individuales. Y el primer tubo de ensayo se hizo en Argentina. Se llamó Formosa. Y a pesar de ser una sociedad fuertemente esclavizada, con un claro señor feudal, sí, con 70% de empleados públicos, aún así hubo una revolución. Sí, de todavía dudoso resultado. Bueno, y Francia sigue gobernando. Está bien, pero quiere decir que si quiere seguir insistiendo en esta idea de avanzar hacia un sistema totalitario, puede que los argentinos reaccionen. Y Kicillof, ese sistema totalitario, le gusta. Y a Cristina también. Y a su monje negro también. Hablando de permisos y de constitucionalidad y legalidad, en Francia, ¿no? Citaste a Francia. Sí. En Francia, aparte hay otro hecho anecdótico el año pasado, cuando era la segunda vuelta de las elecciones municipales, Macron logró prorrogar la elección con un acuerdo parlamentario, que es un poco en la línea con lo que va Milei,
Es decir, hay que tratar de ver esto del miedo y cómo funciona la Constitución. Y esto de que yo te hablé hace un rato de la división de poderes. Son los frenos al atropello. Cuando el Ejecutivo te quiere atropellar, vos tenés freno. Entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la cabeza del Poder Judicial, en algún momento, y bien vos lo dijiste, en el caso Formosa, tuvo que ponerse los pantalones y resolver la cuestión de lo que se llama Formosa. Tarde, pero lo resolvió. Sí. Entonces, en el caso del dictado de DNU, tendría que volver la Corte Suprema, sus antecedentes, ir a consumidores argentinos. Dice, a ver, señores, cuando el Congreso está en sesiones ordinarias, usted no puede estar dictando decreto de necesidad de urgencia. Entonces, es una ley del Congreso la que puede llegar a restringir alguna que otra libertad. ¿Por qué? Porque la misma Convención Americana de Derechos Humanos que el decreto cita, el artículo 22 citan, y lo citan desde el 260 en todos los decretos, el artículo 22... Espera, Diego, si no está el toque de queda como legislación, como figura legal en la Argentina, tendría que estar el estado de sitio. Podría ser como una figura, pero vos acordate que el estado de sitio es en dos casos. ¿Qué le haces aprobar al Congreso? El Congreso de la Nación tendría que aprobar y tendría que configurarse la conmoción interior. Ahora, no hay una conmoción interior, porque ahí tendríamos que caer en el concepto en lo que te dice el artículo 23 de la Constitución, conmoción interior o ataque exterior. Sí. Ahora, ¿la pandemia es conmoción interior? Bueno, que se haga el debate en el Congreso de la Nación, que debatan, y lo dijo recién Jorge Macri, y dijo una palabrita que pasó desapercibida: no hay consenso, te imponen todo. Y en la caja de resonancia del consenso y el diálogo democrático que tanto exige todo el mundo es el Congreso de la Nación. Javi, último datito. Cierro con dos datos. Hoy el Reino Unido hizo, y escuchen bien esta cifra, 1,5 millones de testeos. Te lo digo porque sé que vos sos el que más insiste con este tema. 1,5 millones de testeos en un día. ¿Para cuántos casos? Les dio 4.000 casos positivos al Reino Unido. Claro, alguien se preguntará, ¿para qué vamos a gastar en hacer 1,5 millones de testeos si me van a dar 4.000 casos? En la Argentina, bueno, ahí está, justamente. En la Argentina hoy tuvimos récord de testeos, poco más de 94.000. Bueno, está claro que la brújula en el Reino Unido funciona bien y acá mal. Y el último dato que te doy es a las 7 de la tarde, reunión por el tema PASO, muy importante. Guado de Pedro y Sergio Massa reciben a los líderes de la oposición. Se empieza a dar forma a esta idea de postergar las PASO. ¿Viste el comunicado del Fondo Monetario Internacional de hoy? Digamos, donde plantea claramente que ha tomado nota de la diferencia de criterio que hay en el gobierno argentino sobre pagar o no pagar. A ver, el tema es el siguiente. Los créditos de facilidades extendidas, digamos, al que debería aplicar Argentina para poder retirar los plazos, ¿sí? No existen los plazos en los que el kirchnerismo quiere. Punto 1. Punto 2, que esto es más grave. Para poder acceder a un crédito de facilidades extendidas, vos tenés que ser sostenible. Sostenible es que puedas pagar, sustentable, y que ese programa sustentable sea sostenible socialmente. ¿Cuál es el problema? Que vos para pagar necesitas tener superávit primario en Argentina de por lo menos 3 puntos del PBI. Estamos 7 puntos abajo. No da. Y si no haces un ajuste, esto explota. Por eso te dice la secuencia de todas las crisis de Argentina. Si lo haces también. Bueno, es que si lo haces también, ¿sabes por qué va a explotar? Porque cuando vos generás el ahorro, para que no sea recesivo, un plan de ajuste tiene que tener una contrapartida de inversión. Y la realidad es que los políticos argentinos no tienen ningún tipo de credibilidad. Por lo tanto, digamos, y este gobierno menos, por lo tanto no va a tener contrapartida de inversión y además se te va a derrumbar la actividad económica. Vayas por donde vaya, ya está, digamos, mira, yo ayer en una charla con Cristina Pérez decía, esto ya no es una sábana corta, esta es una servilleta corta. Gracias, Javier. Gracias a vos, Pablo. Gracias, Diego. Gracias, Pablo, muchas gracias. Gracias.